Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Ya, ok, entonces habíamos estado en esta de acá. Ok, habíamos hecho para el centro, ¿no es cierto? Para X sobre N, hemos hecho para, ¿cuánto era? ¿Cuánto salía? 0,7 creo, ¿no? ¿Cuánto salía aproximadamente? Habíamos escogido el 1 justamente. Entonces, por ahí tenemos que hacer esta operación, ¿no es cierto? Y sacar de aquí, sacamos el tiempo. Bien, ahora lo que nos están pidiendo es que con este mismo Fourier hagamos todo el recorrido para 0,2, para 0,4 y así sucesivamente para los otros hasta llegar al final, ¿ok? Entonces vamos a tener que cambiarnos de gráfico con el mismo Biot y el Fourier en otra posición, ¿no? Y así sucesivamente. 0,1 y el Fourier, 0,1 y el Fourier. Sacamos el resto de las temperaturas en la placa. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Ok? Siempre vamos a tener ese problema que de repente no encontramos exactamente el valor que estamos necesitando. Ok, entonces vayámonos al problema. No, New Sherry. Ok, entonces a otros puntos nosotros vamos a tener que, como les había tenemos para 0, ¿no es cierto? Tenemos para 0, entonces tienen que seguir 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 hasta llegar al extremo 1, ¿no? Entonces, ahí van a tener que con el mismo Fourier y el Biot van a tener diferentes ordenadas. Y después de eso vamos a sacar las temperaturas a diferentes posiciones de la placa. Ok, ¿alguna pregunta al respecto de la utilización de estos diagramas? ¿Ninguna? Sí, ok, entonces, bien, entonces, ya se acabó ahí.
Mm, mm, mm. Bien, jóvenes, vamos a empezar a otro tema que es la convección. Habíamos definido a la convección como, digamos, el mecanismo que ocurre la transferencia de una superficie y el fluido que lo rodea. Así lo hemos definido inicialmente. Entonces, en base a esa definición, habíamos planteado que la velocidad de calor, ¿no? La velocidad de transferencia de calor es igual a un coeficiente H por el área, por la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido que lo rodea, ¿ok? Digamos, esta es una ecuación simple, aparentemente, pero en realidad va a depender de el valor que se le asigne a este coeficiente, ¿no? El calor lo podemos manejar termodinámicamente, ¿no? El calor sensible siempre es la masa por C sub P por delta de T. Esta ecuación es una ecuación de diseño porque precisamente aquí vamos a determinar cuánto es el área. Ese calor sensible lo vamos a condicionar probablemente en un equipo y ese equipo vamos a tener necesidad de saber de qué tamaño es. Generalmente se pide el área. Entonces, dependiendo del valor de H, eso puede ser erróneo o puede ser correcto. Y como estamos trabajando con fluidos, el problema un poco se nos complica porque ustedes saben que los fluidos tienen esfuerzos constantes que dependen mucho de la viscosidad del fluido. Hay tipos de fluidos, algunos como el agua y otros que no siguen la ley de Newton. Entonces esa viscosidad puede tener un papel muy importante digamos, en el valor que se le pueda dar al coeficiente H. Eso va a variar dependiendo del tipo de fluido. Bueno, en forma general, vamos a tener viscosidades y eso implica que la temperatura de los fluidos, del fluido, probablemente no va a ser constante, ¿no? Sino el fluido va a tener una distribución de temperaturas, así como va a haber una distribución de velocidades, también va a haber una distribución de temperaturas. Entonces, para evaluar H, vamos a tener generalmente correlaciones, ¿no? No vamos a hacer tan... Cuando usted está acá, ven cuánto es la conductividad, ustedes dicen la conductividad depende de la temperatura. Y es cierto. Puede ser una función lineal o puede ser una función polinomial, pero es un parámetro, el único parámetro es la temperatura y en muchos casos la consideramos constante. Bueno, con el H no va a ocurrir lo mismo, porque este coeficiente H va a depender de muchos factores, de la forma geométrica, del régimen de flujo, si es laminar, si es turbulento, y finalmente de la viscosidad también. Aparte de otras, ¿no? C sub P, conductividad, pero evidentemente se complican, ¿no? Tiene muchos parámetros de los cuales funcionan y no solamente uno. Entonces, nosotros normalmente para evaluar el coeficiente H vamos a tener, no podemos generalizar.
lamentablemente, si no, vamos a tener que siempre buscar cuál es la geometría del sistema y en qué régimen de flujo está. Dependiendo del régimen de flujo va a haber diferentes correlaciones. Ahora, normalmente, debido a que los equipos han sido siempre tubos, todas estas correlaciones están hechas para justamente tubos. Existen también otras específicas ya para cada tipo de intercambiador que sea diferente de uno formado por tubos. Intercambiadores digamos, de placas, de flujo cruzado, y tienen correlaciones que son diferentes a las que vamos a aprender ahora. Ok, entonces el coeficiente H, como les digo, no es que van a encontrar un número, sino probablemente siempre van a tener una correlación que se cumple bajo ciertas condiciones. Uh-huh. En Reynolds es la densidad, ¿no? Densidad, diámetro, velocidad sobre la viscosidad. Bueno, en convección hay números significativos, números adimensionales que son significativos. En este caso, el número significativo de la convección es el número de Nusselt, que nos reúne a los parámetros de H, el diámetro y la conductividad. Directamente el coeficiente. Este es el número significativo de convección. Un número que también aparece en las correlaciones es el número de Prandtl. El número de Prandtl es un número dimensional que reúne las propiedades, ¿no? CP mu entre K. Y finalmente, el muy conocido número de Reynolds, la densidad, el diámetro, la velocidad sobre la viscosidad. Ok, entonces generalmente las correlaciones de convección, tanto de convección forzada como convección natural, van a tener estos números. En función de estos números adimensionales, van a aparecer las diferentes correlaciones. Adicionalmente, hay ciertos factores de corrección que también aparecen en algunas correlaciones y en otras no, que son la razón de longitudes y la razón de viscosidades. Ok, esta razón de viscosidades trata de corregir la temperatura a la que ha sido evaluada la correlación. Esta es la viscosidad, la temperatura del fluido, y sobre la viscosidad digamos, del fluido a la temperatura de la pared. Entonces, generalmente, para calcular digamos, el coeficiente en un, vamos a tener lo que hacer en función de una temperatura. Entonces, a veces generalmente se hace en la temperatura promedio del fluido. Pero si el fluido tiene una viscosidad que probablemente cambia sustancialmente estas temperaturas, entonces hay que considerar la viscosidad de la pared
la temperatura, ¿no? La viscosidad del fluido a la temperatura de la pared. Entonces, cuando hay esas grandes variaciones, se puede introducir este factor y de alguna manera podemos corregir el coeficiente por la temperatura. Esta es una corrección por temperatura. Puede haber tomado una temperatura que probablemente no es la correcta, ¿no? Ok, entonces eso se puede saber muy bien cuando uno evalúa la viscosidad del fluido a la entrada y supuestamente también va a salir a una temperatura, la evaluamos a la salida y vemos qué tan diferente fue esa viscosidad. Hay muchas diferencias, evidentemente hay que usar este factor de viscosidades. Ok, estos números, el número de Grachov es un número dimensional que lo vamos a usar a convección natural. Bueno, existen dos tipos de convección forzada y convección libre o natural. Y ahí va a aparecer el número ¿no? Esto es también densidad. Densidad al cuadrado, diámetro. El número de Grachov está en función de la densidad, el diámetro, el coeficiente de dilatación térmica, el delta de T, la gravedad, sobre la viscosidad al cuadrado. Ok, generalmente vamos a encontrar correlaciones eh, elevadas en función de estos números adimensionales, los cuales van a ser elevados a diferentes exponentes y van a ser multiplicados por diferentes constantes. ¿Okay? Entonces, esta es una forma general de presentar las diferentes correlaciones que podemos tener. Okay. Si tenemos convección forzada, este número no va a aparecer. Y los demás números pueden aparecer definitivamente con, digamos, factores de corrección esto se llama entrada térmica, L entre D, ¿no? Y factores de corrección de viscosidad. Ahora, si no tenemos esa situación, eso va a depender mucho de la longitud de la tubería y del diámetro, ¿no? Generalmente aparecen para L entre D mayor de 10, ¿no? Ahí, digamos, tenemos que considerar estos factores de entrada. No, L entre D menor de 10, ¿no? Todos estos dos términos son factores de corrección. Es uno por temperatura y el otro es por entrada, longitud de entrada. Si no tenemos estas situaciones, también no aparecen y entonces quedará la situación más simple, que es una constante, el Reynolds elevado a un exponente y el Planck, o sea, que nos quedamos en menos términos. Ahora, si estamos en convección natural, lo que no va a aparecer es el número de Reynolds y va a aparecer el número de Grachov. Grachov por Planck va a aparecer. Pero Reynolds no, porque la convención natural, digamos, no define los regímenes de flujo en función de un Reynolds, sino en función del producto de Grachov por el Planck. Ok, entonces eso es lo que tenemos los números adimensionales con los cuales vamos a trabajar de aquí en adelante. Mm. Bueno, entonces
Ahora, para entrar a la demostración, no digamos demostración, sino a la deducción de cómo evaluamos los diferentes coeficientes H, vamos a tener que introducirnos un poco al concepto, al modelo. Este es un modelo, el modelo de la capa límite. Vía este modelo, lo que vamos a hacer es concentrar todos los cambios dentro de un espacio muy pequeño que le llamamos capa límite. Y fuera de ese espacio, fuera de ese espesor, vamos a decir que las temperaturas, digamos en el caso de las velocidades van a permanecer constantes, ¿no? Entonces, dentro de ese espesor que le llamamos capa límite, ahí van a aparecer todos los cambios, tanto de temperatura como de velocidad. Y fuera de la capa límite vamos a tener lo que le llamamos flujo externo, ¿no? En donde ya no existen, digamos que los cambios van a ser muy pequeños. En otras palabras, que digamos los cambios de velocidad van a ser los mismos al momento de entrar con la superficie, ¿no? Ok, entonces digamos que tenemos un fluido que está a una velocidad v sub infinito y que transcurre tranquilamente, ¿no? Pero cuando se pone en contacto con una superficie como esta, aquí digamos, van a aparecer esos cortantes, ¿no es cierto? Los tau. Entonces va a producir cambios en este perfil de velocidades. Entonces ahí vamos a considerar que esos cambios van a ser justamente en ese espesor de capa límite. Supongamos que esto tenga una velocidad antes de chocar con una superficie, esos cambios van a ocurrir dentro de este espesor y fuera de ese espesor va a seguir siendo o sea, aquí vamos a continuar va a seguir siendo la misma velocidad, beso infinito, medio feo salió. Esos cambios se van a dar dentro de este espesor que le llamamos capa límite, ¿no? Y que a medida que avanza en contacto con la superficie, va a ir cambiando de regímenes de flujo, ¿no? Va a empezar siendo laminar y se va a convertir hasta llegar a turbulento, previo paso por el régimen transicional. Ok, entonces usted dirá que tiene que ver la velocidad digamos, con el H. Tiene que ver mucho porque como hemos definido que la convección y especialmente la forzada todavía, la transferencia entre una superficie y el fluido que lo rodea, pero este fluido va a tener una velocidad. Si es convección forzada, tiene velocidad. Entonces, esto va a tener pues cambios en la velocidad. Si este fluido tiene una temperatura también, puede tener una temperatura. Justamente eso es lo que estamos utilizando el fluido ya sea para calentar o enfriar. Y la pared va a tener otra temperatura, porque estamos transfiriendo generalmente el calentamiento o enfriamiento a través de la pared, o al revés. Entonces, si hay un delta de temperatura, si no hay delta no tenemos nada, ¿no? No hay problema. Pero si hay diferencias de temperatura entre el fluido y la pared, entonces también van a existir estos mismos cambios que ocurren con la velocidad, pero van a existir también con la temperatura. En este caso son todos velocidad. Pero el fluido también si tiene temperatura, también va a tener una capa límite
que nosotros le vamos a llamar capa límite de temperatura. Vamos a ver. Uy, me salió mal eso. Okay. El fluido también va a tener un espesor de capa límite, pero lo vamos a llamar vamos a poner, ya. Este puede ser la capa límite de temperatura. Esto le podríamos llamar delta sub T. El otro va a ser delta hidrodinámico o delta. Ok, aquí también van a ocurrir distribución salió mal, distribución de temperaturas. Ok, también va a haber cambios de temperatura. También, igual como hay de velocidades, va a haber cambio de temperatura. Ahora, esta capa límite de temperatura puede estar por encima o por debajo de la capa límite de dinámica. Eso va a depender también de las propiedades del fluido. Yo lo estoy poniendo ahorita por encima, pero también puede estar por debajo. Ok, entonces empezamos con la capa límite, el modelo, en el sistema, digamos, en hidrodinámico. Esta es una teoría que viene de flujo de fluidos. A ver, borde de entrada le llamamos justo al primer paso cuando choca el fluido con la superficie, ¿no? Entonces, este es borde de entrada, el primer choque que tiene el fluido con la superficie. Ok, para fines prácticos se está diciendo que la capa límite es el lugar geométrico, digamos, de todos los puntos en donde la componente de la velocidad alcanza el 99% del flujo externo, ¿no? Digamos, se puede considerar eso. Ok, la mecánica de fluidos, el significado proviene de su relación entre el esfuerzo cortante superficial y, en consecuencia, en los efectos de fricción de la superficie. Y en cuanto al flujo externo, proporciona la base para determinar el coeficiente de fricción local. C sub F, ¿no? C sub F es el esfuerzo cortante sobre la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. En el caso de la capa límite térmica, se define el borde de la capa límite térmica como el lugar geométrico donde los puntos de temperatura alcanzan el 99% de la temperatura del flujo externo. En la mayoría de las aplicaciones, los espesores de capa límite de velocidad y la capa límite térmica son del mismo orden de magnitud, pero no necesariamente iguales. El espesor hidrodinámico es mayor que el espesor térmico cuando el Prandtl es mayor que 1. El espesor hidrodinámico es menor que el espesor térmico cuando el Prandtl es menor que 1. Y los dos espesores son iguales, digamos, el espesor hidrodinámico es igual al espesor térmico cuando Prandtl es igual a 1. Eso está relacionado con que le dije que el delta hidrodinámico puede estar también por arriba o por abajo del delta térmico o viceversa.
Y eso va a depender realmente de las propiedades del fluido, ¿no? El plan es CP mu entre K. Entonces, en función a ese conjunto de propiedades, puede ocurrir que espesores sean iguales. Eso sería cuando el plan es igual a 1 y después el hidrodinámico va a ser más, digamos, más grande que el térmico si el plan es mayor que 1, o al revés, el hidrodinámico va a ser más pequeño que espesor va a ser menor que el térmico cuando el plan es menor que 1. Ahora, generalmente, hay muchos fluidos de procesos cuyos relaciones de CP mu entre K están alrededor de este número. Son 0.9, 0.99, se puede aproximar a 1. Entonces, hay muchas correlaciones que en algún momento empiezan a hacer simplificaciones y la deducción hacen el plan igual a 1. ¿Okay? Con plan igual a 1 hay muchas correlaciones que se han desarrollado. Y eso es porque la relación CP mu entre K para muchos fluidos de procesos está muy cerca a la unidad. ¿Okay? Bueno, acá vamos a escaparnos, vamos a ver las ecuaciones de la capa límite, pero lo vamos a ver en otro. Definitivamente está mejor acá.
Bien, estas son las ecuaciones de la capa, digamos, no necesariamente capa límite, lo que pasa es que voy a simplificar en función al modelo, pero estas son ecuaciones simplemente de ecuación de continuidad, la del momento y de la energía. Ahora, aplicando el modelo, yo voy a simplificar mucho de estas ecuaciones y por eso digo que son las ecuaciones de la capa límite hidrodinámica, ¿ok? A ver, teóricamente hablando, nosotros deberíamos resolver el problema enfocados en ecuación de energía. Aquí tenemos el calor por convección, el calor por conducción, la generación, y aquí hay un término de disipación viscosa. Esta es la ecuación de energía. En esta ecuación nosotros deberíamos alimentar U y B para poder resolver, ¿no? Y esa sería viniendo de la ecuación de momento, ¿no? Cuánto es U, cuánto es B aquí en función tanto de X como de Y. Y con la ecuación de continuidad funciona la ecuación de momento, ¿no? Estos dos resolvimos y reemplazamos acá. Eso debería hacerse. Quizás es bastante complicado hacer eso, entonces por eso recurrimos a los modelos. Entonces, el modelo de la capa límite me permite simplificar parte de estas ecuaciones. Entonces, ahí vamos. En esta ecuación, phi es el término de disipación viscosa que considera todos estos términos. Las derivadas parciales de la velocidad U es la velocidad en X y B es la velocidad en Y. Generalmente este término no funciona para muchos problemas, y entonces nos quedamos probablemente simplemente con la generación, que también tampoco, dependiendo del caso, aparecerá, pero generalmente no la consideramos. Bueno, el modelo de la capa límite asume ciertas condiciones, justamente basados en que decíamos que todos los cambios es de un espesor muy pequeño llamado capa límite, y fuera del cual ya no existe ya ningún cambio. Ok, entonces en la capa límite asume que el flujo es estacionario, incompresible, que las propiedades son constantes, sin generación, los esfuerzos en la dirección Y son despreciables, y el gradiente de presión con respecto igual a cero. Ok, esas son lo que se puede asumir en función del modelo que estamos haciendo, pues, de la capa límite. Entonces, estas asunciones van a permitir reducir las ecuaciones que antes les presenté en función de lo que estoy diciendo acá. Entonces, va a haber un término, digamos, por ejemplo, que es incompresible. Va a ser que la densidad sea constante y los esfuerzos en la dirección Y son despreciables. Entonces, vamos a eliminar una de esas ecuaciones de momento. Entonces, vamos a esas asunciones vamos a simplificar, asumiendo que la velocidad en U es mucho mayor que en B, que la derivada de U con respecto a Y va a ser mucho mayor que la derivada de U con respecto a X y la derivada de B con respecto a Y, que el gradiente en la dirección Y va a ser mucho mayor que el gradiente en la dirección X. Entonces, con las asunciones del modelo y las simplificaciones que
nos da lugar esas asunciones, las ecuaciones de continuidad, momentum y energía se van a simplificar. Ah, todavía no, me tengo que cambiar de... Me tengo que cambiar de pantalla. Mm. A ver, ¿dónde sacamos las simplificaciones? Ok, la ecuación de energía se va a simplificar a esta forma. O sea, si vuelvo derivada de t con respecto a y. Ok, si volvemos a hacer los cambios, aquí va, esta ecuación simplemente se va a simplificar. Como hemos dicho que U es mucho mayor que B, que el gradiente de temperatura es U es mucho mayor que B, que el gradiente de T con respecto a Y es mucho mayor que X. Todas estas ecuaciones que tengo acá, así planteadas inicialmente, se van a simplificar. No vamos a quedar solamente con una ecuación de momento y la ecuación de energía que me interesa, esta también se va a simplificar, ¿no? Se van a eliminar varios términos. ¿Qué es lo que me faltó poner acá? ¿Cómo quedó? Bueno, en el camino vamos a ver cómo quedó esta ecuación de energía, pero está basado en esas simplificaciones que hemos hecho, ¿ok? Esto estaba mal, por eso que no lo puse. Ok, a este punto lo que vamos a deducir es el espesor de la capa límite térmica, basándome mucho de la capa límite hidrodinámica, pero eso no lo vamos a deducir. Vamos a tratar de deducir el espesor de la capa límite térmica. Ok, entonces habíamos dicho que también, al igual que la capa límite hidrodinámica, los cambios de temperatura van a ocurrir en este espesor que le llamamos delta sub T. Entonces, vamos a empezar a hacer algunas simplificaciones. Cuando el fluido toca la superficie, en este momento, justo acá, la velocidad es cero. Entonces, podría haber conducción. Entonces, digamos
que el calor de conducción justamente en la pared debe ser igual al calor por convección en el fluido. Entonces, si igualamos estas dos ecuaciones, nos quedaría que el H sería igual al gradiente en la pared sobre la diferencia de temperaturas entre la pared y el fluido. Ahora, si nosotros evaluamos el gradiente en la pared, o sea, el gradiente de temperatura con respecto a I, digamos, en I igual a 0, habremos resuelto el problema, ¿ok? Bien, vamos a definir algunas condiciones fronteras. Vamos a definir que para I igual a 0 la temperatura es igual a la pared, para I igual a delta sub T. Ahí sabemos que por el modelo, digamos, ya esa derivada va a ser igual a 0, ¿no? Que fuera de este espesor, la temperatura va a permanecer constante. Todos los cambios van a ocurrir dentro de este espesor. Entonces, para I igual a delta T, delta sub T, la derivada de la temperatura con respecto a I es igual a 0. También ocurriría que para ir a este punto, delta sub T, y tendemos la temperatura es igual a T sub infinito, ¿no es cierto? La temperatura del fluido constante. Y bueno, para ir igual a 0, aquí, si la primera derivada, digamos, también la segunda derivada va a ser 0. Bueno, en base al modelo, entonces, podemos sacar estas condiciones de fronteras, ¿ok? Y para evaluar este gradiente, nosotros tenemos que hallar cuánto esté en función de derivarlo e igualarlo, digamos, a 0 y podríamos obtener el valor de H. Eso es lo que se quiere. Ok. Por el modelo tenemos estas condiciones fronteras. Entonces, aquí vamos a asumimos que la distribución de temperatura dentro de esa capa límite va a tener una función polinomial de este tipo, en donde si nosotros evaluamos las constantes, podríamos hallarlas en función de las condiciones fronteras que nos ha proporcionado el modelo. Entonces vamos a aplicar esas condiciones fronteras y va a resultar que C1 es un valor y C3 es un valor. Los otros C y C2 van a ser 0, ¿ok? Entonces la distribución de temperaturas, asumiendo que tiene una distribución polinomial, podría darse por esta expresión, ¿ok? Por otro lado, la ecuación de energía con las simplificaciones que hemos hecho se va a reducir a esta expresión. Ok, aquí teníamos que aquí teníamos la ecuación de energía en forma así general. Entonces, con las condiciones con las condiciones que nos dio el modelo,
Nosotros hemos eliminado varios términos. O Genial, sea, su pantalla no se ve. Ya, ok. Ok, con las condiciones que nos dio el modelo, nosotros hemos reducido. Ok, y se va a quedar simplemente el término en I. Esto definitivamente no tenemos, y no va a quedar este término, ¿no? Este es el término. A esto lo pasamos para aquí y vamos a tener alfa, pues, ¿no? Dividimos esto de Rosepe y aquí vamos a tener alfa. Ok, entonces esta ecuación de energía va a quedar en lo que teníamos, en lo que tenemos ahora, en este momento. Ok, esta es la ecuación de energía después de que hemos, aplicado las asunciones y simplificaciones de la capa límite, ¿no? Ok, entonces, para la capa límite, la ecuación de energía es esta. La densidad era, digamos, constante, entonces la ecuación de continuidad para aplicarlo a la capa límite es esta. Y la ecuación de momentum, que habían dos ecuaciones de momento, se han reducido ahora a simplemente estas, ¿no? Estas son las tres ecuaciones de la capa límite. Y en este caso, la vamos a aplicar en la ecuación, en la deducción de la capa límite térmica, ¿no? Bueno, este balance podemos hacerlo también dentro del fluido, que es a un gradiente de temperatura entre T de infinito y T de la pared. Podemos tomar un diferencial de I, diferencial de X, eso es lo que tenemos acá. Y podemos considerar el calor que llega por conducción y el que entra y sale por conducción y entra y sale por convección, ¿no? Y también vamos a considerar uno que entra y sale tanto por conducción y convección, ¿no? Entonces, sí, vamos a hacer ese balance aquí, por ejemplo. Calor que entra y sale por convección y el que entra por conducción y también sale en la dirección y el que entra por convección y también sale. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos es esta ecuación de energía a la cual vamos a aplicar la distribución de temperatura que hemos hallado en función de las condiciones fronteras.
Ok, entonces aquí vamos a integrar la ecuación de energía. Integrarlo entre 0 y una distancia h por encima de la capa límite térmica. Si habré dibujado. Ok, eso va a 0 y digamos que por encima tenemos una distancia h. Ok, esa sería la distancia h. Entonces, esta ecuación de energía la vamos a integrar así entre 0 y h. Y vamos a hacer algunas. Aquí tenemos, digamos, hacemos eso con la ecuación de energía. En algunos casos vamos a poder resolver directamente y en otros vamos a tener que esperarnos. Entonces, al hacer esta integral, la integral de la derivada de la función, pues simplemente es la función. Entonces, ahí sí podríamos integrar entre... La integral de eso es de derivada de t con respecto a i, ¿no? Entre los límites, igual a 0 y igual a h. Ya sabemos que en i igual a h es el gradiente va a ser 0. Nomás va a quedar el gradiente en i igual a 0. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? No, el gradiente de la temperatura en i igual a 0. Ok, eso va a ser igual a todo esto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que, usando la ecuación de continuidad, vamos a tener que hacer las simplificaciones y evaluarlas entre 0 y h, ¿no? Ujú. Bueno, jóvenes, vamos a corregir un poco la asistencia, si es que es factible. A ver, jóvenes, díganme, alguien que corrija la asistencia a Ramírez, bien. Reyes presente, profesora, buenos días. Ok, Buenos días, profesora. Estoy presente. Reyes. No te escuché el último joven que habló. Chukiray, profesora. Ah, Chukiray. Chukiray, ya. Zamora también está presente. Zamora, Guayanay, Coronel, Chukiray, ¿no? Ok, Chukiray, Coronel, Guayanay, ya. ¿Alguien más? Ajá, okay. Ingeniera Herrera. Herrera, ok. Profesora Girón presente. Ya, ok, Girón. Ya, ¿alguien más?
Ya, listo. Ahora estoy en problemas con Univirtual, porque hay bastantes que no han venido. Ya, voy a tener que llamar porque son... A ver, Aguilar no está. Alarcón tampoco está, creo. Alejandro presente. Alejandro presente. Aliaga, Carguas, Carlos presente. Carguas, le estoy poniendo falta. Carguatanta, Cayo, Cayo presente. Cayo presente, cierto. Chilcón, Chilcón también parece que... Chilcón, ¿estás? Chuquiray, acabo de ponerlo. Chuquiray presente. ¿Estás? Chuquiray presente. Ya. Chura también está. Chura, Sí, presente, Chura, profesora. sí. Coronel también está, ¿no? Criado, me parece que... Criado también estaba, ¿no? Parece que sí. Jerónimo, yeah. Jerónimo, ahorita veo Jerónimo, no sé si estaba presente. Girón, sí, Girón, me parece que era último. Herrera también ahora último. Presente. Guayanay también me parece que está Guayanay. Inofuente sí, no creo que está. Inofuente Massa, presente. Inofuente presente. Massa, Mendoza, Nieto, Massa, Mendoza, Nieto. Poma, parece que Poma sí estaba. Ajá. Ramírez, Presente. ajá. Reyes, también me parece que estaba. Rodríguez no está, ¿no es cierto? Kevin Solano, tampoco. A ver, Solís, ese sí no estaba, creo. Solís, Suárez, Tarazona, Ticoma, Tolentino, Tarazona, profesora presente. ajá, Tarazona presente. Ticona, también, Tolentino, ya, ok. Vega, Vergaray, Betanzo, Zamora. Zamora sí estaba, creo. ¿Zamora estás? Sí, buenos días. Buenos días. Y Ñawis. Ñawis no está. Ok, listo. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí porque tengo otra clase. Tengan un buen fin de semana y gracias por su atención. Y ya está publicada su tareita. Fíjense en Univirtual, ahí está. Bien, jóvenes, nos vemos el martes. Hasta luego, profesora. Hasta luego.